Buenas, hoy tenemos este Renault Megane que le vamos a hacer el mantenimiento, cambio de aceite y filtro. Vamos a levantar la carrocería para poder quitar el cubrecárter por abajo. Lo calzamos siempre bien con un par de burriquetas por si el gato cede o cayera. Vamos a ir a ver que nos encontramos en el cubrecárter. Pues ya estamos aquí debajo, como podéis ver tenemos varios tornillos con cabeza hexagonal de 10, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y allí atrás tenemos otros 2. Vamos a quitarlos con nuestra llave. Vamos a dar un tironcillo con la carraca para aflojar ese primer tirón que el taladro no puede. Y ahora lo quitamos con este taladro. Ya hemos sacado el cubrecárter, que tenía aquí una grapilla también justo al lado del tornillo, que la hemos sacado con esta herramienta, que esto siempre viene muy bien para las grapas esas de plástico. Pues ya estamos en el cárter. Aquí tenemos la tapa del filtro del de aceite y la llave es una 27, me parece. Sí señor, es una 27. Y lo que sí tiene Renault es que para sus tapones de desagüe del cárter tiene esta llave porque es un cuadradillo interior. En este caso la llave viene con 2 medidas. Esto podríais hacerlo pues de una gavilla. Si no tenéis la llave, por ejemplo esta gorda aquí no entra, sería la chica. ¿Veis? Eso podéis hacerlo con una gavilla. Digamos, empezáis a dejarla cuadrada hasta que os entréis justica y ya podríamos aflojar el tapón. Vamos a poner la cacharra de aceite aquí y lo vaciamos. Pues ya lo tenemos flojo. Vamos a retirarlo. Tened cuidado de no quemaros. Normalmente el aceite hay que cambiarlo caliente y nos podemos hacer pupitas si nos quemamos. Una vez que creemos que está flojo del todo, lo quitamos todo lo rápido que podamos. Vamos a dejarlo escurriendo mientras quitamos nuestra tapa de filtro de aceite. Mirad lo que tiene un aceite en un motor de gasolina. No le pasa como un motor diésel, que ha echado un aceite nuevo y en pocos kilómetros está más negro que el sobaco con grillo. Este, después de su tiempo para hacerle el mantenimiento, mirad, sale clarillo. Ya lo tenemos flojito, el filtro del aceite. A ver si con una mano y con otra. Ahí ya va a querer tirar aceite. Vamos a colocar la garrafa. Aflojamos y que tire todo lo que tenga de más. Uy, uy. Cuidadito. El filtro del aceite es el que tenemos ahí pegado arriba. Voy a limpiar esto un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que le quite ya el cartuchillo del filtro de aceite, que es nada más tirar de él, vamos a coger, y si tenemos el coche calzado, como es mi caso, lo vamos a poner en llano, para que termine de tirar todo el aceite bien. Vale. Menos mal que siempre tengo un buen ayudante disponible. Vamos a quitar el cartucho. Ahí lo tenemos. Nada más tirarle. Que lleva una juntilla ahí en el pitorrillo ese. Y voy a poner el coche en llano para que termine de tirar todo el aceitillo. Ya lo tenemos en el suelo y para facilitarle la salida al aceite, quitamos el tapón. Al entrar a ir al motor, siempre ayuda a que salga el aceite el resto que quede. Y la varilla que la tenemos aquí, también la vamos a retirar. Como vemos aquí, el fabricante nos recomienda ELF.
Aquí tenemos la referencia para el filtro del aceite en la marca Ufi, que es el que tenía puesto. Y aquí en la marca Male. Ya tenemos el nuevo, vamos a quitar el viejo y montamos el nuevo. El filtro nos viene con esta tórica, que debemos de quitar la vieja que tenemos aquí en la carcasa y montar la nueva. Y lubricarla, echarle un poquito de aceite viejo mismo a la que montemos nueva para que luego no se agarre al apretarlo. Ya tenemos nuestro taponcillo con la arandela de cobre, el filtro del aceite, y se me olvida la carcasa que tiene ya su junta nueva. Vamos a encajar el filtro del aceite en su sitio. Tenéis que escuchar que pasa el tranco y hace ese ruido ese. Ya lo tenemos sentado. Podemos colocarle la carcasa de filtro. No lo olvidéis, lubricar la junta que nos viene nueva, para que no se agarre mucho ahora al meterla. Voy a apretarlo. Ya lo tenemos apretado. No sé si se aprecia que tiene ahí una flecha. Pues esa flecha hay que procurar pues que se nos quede aquí, justo en el centro. Ahí la flechita ahí, justo aquí. Ya lo tenemos apretado, vamos a poner el tornillo del cárter. Pues ya lo tenemos el tapón montado y apretado. Me gusta siempre echarle un poquillo de anurar por fuera, cosa de uno. Pues ya te voy a montar el cubrecárter y nos vamos a ir para arriba. Le vamos a poner el Elf Evolution 540 a este Renault Megane. Debía empezar poniendo 3 litrillos y voy a comprobar el nivel. Pues al final, para llevar el aceite al nivel máximo, hemos tenido que echar unos 4 litros 200 por ahí. Lo tenemos ya en el máximo, como vamos a comprobar. A ver si se puede ver ahí en un reflejo. Bueno, que lo hemos llevado al máximo, cuesta verlo ahí. Ahora vamos a arrancar el coche. Vamos a dejarlo medio minutillo, un minutillo, que cargue el filtro del aceite y volvemos a comprobar el nivel a ver cuánto nos falta. Pues vamos a arrancarlo. Vemos que en estos momentos tiene unos 37.000 kilómetros. Está nuevo. Lo dejamos un poquitín. Y lo vamos a parar ya. Ahora, después del arranque, para que el aceite vaya a su sitio, dejarlo un poco en reposo antes de comprobar el nivel, vamos a quitar el filtro del aire para soplarlo, porque la última vez, si no recordamos más, se cambió. Para quitar este filtro del aire, ya quisiéramos que todos fueran así. Hay que levantar estas dos pestañillas y nos lo traemos para afuera. A ver si en este caso aprenden los ingenieros, tanto también de Renault en otros vehículos como Peugeot y muchos coches, que los traen de una manera los filtros del aire que yo qué sé. Bueno, vamos a soplarlo y lo volvemos a meter. Ya lo hemos soplado, vamos a meterlo. Para meterlo lo único que nos puede estorbar es el cable este de masa que tenemos ahí. Lo llevamos a fondo y empujamos hacia adelante, lo tenemos en su sitio. Vamos a comprobar el nivel de aceite, a ver qué tal se ha quedado. Pues solamente la vez cargado el filtro, si lo teníamos en el máximo, no lo ha puesto incluso por debajo de la mitad. Así que eso seguramente sea medio litrillo más o menos. Vamos a ver al final cuánto más quiere. Vamos a hacer nivel. Viéndolo visto, el coche en total tendrá unos cerca de 5 litros, entre los 4,5, 4,6 y 5. Ya depende del cambio de aceite que le hagamos, si es en elevador, si es de estos que chupan por la varilla, que eso a mí no me dan confianza ninguna, porque realmente nadie me certifica que llegue al lado
más profundo del cárter y extraiga todo el aceite. Para mí la mejor manera es esta: en el suelo, se inclina de un lado, lo bajamos, lo dejamos en llano y luego siempre al volver a inclinarlo, cuando una vez en llano ha dejado de tirar aceite, volvemos a levantarlo para calzarlo y meternos debajo, tira más aceite. O sea que de todos los cambios que he visto hacer, de esta manera de la que más vacío se puede quedar el cárter. Pues me acabo de dar cuenta también que el anticongelante lo tenemos en el mínimo. Vamos a reponerlo. Vamos a poner a cero el mantenimiento de este Megane. Para ello pulsamos el botón de arranque sin pisar frenos ni nada. Le damos ahora con esta flecha hacia arriba hasta que nos salga instantánea, distancia media, autonomía de revisión. Dejamos pulsado el OK. Seguimos dejando pulsado hasta que no ha salido cambio de aceite. Nos pone esa distancia. Ahora pulsamos hacia arriba. Revisión en o un mes, en ciertos kilómetros o un mes. Pues ya tenemos estas dos, el cambio de aceite y la revisión. Para ponerlo a cero cada uno, en la misma flecha en el que estamos, dejamos pulsado hacia arriba hasta que nos parpadee. Seguimos dejando pulsado. ¿Ves? Ya vemos que se ha reseteado. Revisión en 30.000 kilómetros o 12 meses. Y para el cambio de aceite hacemos lo mismo. Nos situamos en él. Dejamos pulsado hacia arriba hasta que parpadee. Aguantamos, pulsado. Ya se ha reseteado. Podemos soltar ya. Ya que podemos comprobar que el cambio de aceite está en 30.000 kilómetros 24 meses y la revisión en 30.000 kilómetros 12 meses. Pues ya tenemos nuestra revisión hecha. Si os ha gustado el vídeo o ha servido de algo, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.